Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de esta convocatoria de prensa. Le pasarán los acuerdos que hemos adoptado en Consejo de Gobierno en reseña. Yo me voy a centrar en algunos acuerdos de Consejo de Gobierno que afectan fundamentalmente a medidas especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19. En primer lugar, quiero trasladarle mis máximas condolencias y las del Gobierno de la Junta de Extremadura a todos aquellos seres queridos de aquellas personas que han perdido a un ser querido durante esta pandemia, una situación tremendamente dolorosa y una situación en la que no nos podemos despedir de nuestros seres queridos como quisiéramos. En segundo lugar, desearle una pronta recuperación a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que estén infectados por el coronavirus y, sobre todo, aquellos que hayan desarrollado los síntomas o hayan desarrollado alguna clínica compatible con la enfermedad COVID-19. Y, por supuesto, agradecer muy mucho a todos los sanitarios que se dejan la piel cada día por controlar esta situación, sanitarios que trabajan en el ámbito de la atención primaria, en el ámbito de los hospitales, en el ámbito de la salud pública, también a todas aquellas personas que forman parte del equipo de rastreo o de los equipos centralizados de COVID, así como todos aquellos cuerpos y fuerzas de seguridad que nos están permitiendo que hoy podamos disponer de una normalidad, de una nueva normalidad, y que nos estén ayudando también a intentar, en la medida de lo posible, contener la onda epidémica que vivimos en el país, así como a todos los trabajadores esenciales. Quiero tener un recuerdo especial también para el integrante del Plan Infoes que falleció en el día de ayer, y quiero también tener un recuerdo para una persona que murió como consecuencia de la quema de rastrojos en el campo y que también falleció en el día de ayer. Vivimos una situación complicada en las últimas semanas, una situación de incremento de incidencia preocupante, no solo en Extremadura, en todo el país. El incremento que se está produciendo en la incidencia, en el número de contagios, nos tiene que tener preocupados como sociedad y nos tiene que tener preocupados fundamentalmente para ser más responsables. La preocupación se debe trasladar en responsabilidad. La preocupación se debe trasladar en compromiso por intentar cumplir a toda costa las medidas de seguridad que hemos establecido. Lo decía en anteriores ruedas de prensa, la sociedad sola, no puede salir de esto sin la concurrencia de los políticos, y los políticos solos no podemos hacer que la sociedad salga de esto. Tiene que ser una combinación perfecta entre la sociedad y la política que permita que podamos salir de esta situación. Los datos consolidados en el día de ayer en la Comunidad Autónoma de Extremadura y que fueron dados a conocer por el Ministerio de Sanidad nos lleva a un incremento en la incidencia acumulada a los 14 días. Estábamos ayer en 297 casos por cada 100.000 habitantes. Cierto que muy lejos de los 500 casos por 100.000 habitantes, que indica el riesgo extremo para adoptar medidas con un carácter excepcional de solicitar incluso estado de alarma o de llevar a unas medidas de confinamiento
de toda la comunidad autónoma, como han tenido que hacer comunidades autónomas de nuestro país, pero estas cifras quiero trasladarles que son unas cifras, desde nuestro punto de vista, preocupantes. Cierto es también que estas cifras están por debajo de la media de la incidencia acumulada a los 14 días de la media española. Está por debajo de la media española. La media española se sitúa en 312,22 casos por cada 100.000 habitantes. Pero no podemos hacer verdad el dicho de mal de muchos, ya saben cómo termina, sino que tenemos que empeñarnos en tener unas cifras de incidencia acumulada que nos permita en todo momento que la curva de esta segunda ola, o como le queramos llamar, sea capaz de descender, tenga una tendencia descendente. Y en eso nos tenemos que emplear a fondo. Se tiene que emplear a fondo la sociedad y se tiene que emplear a fondo la política. Además, en el día de ayer pudimos conocer que la tendencia de la incidencia acumulada en nuestra comunidad autónoma está cerca del 50%, está en el 55% cuando se compara la incidencia acumulada a los 7 días con respecto a los 14 días, pero está por encima del 50%. Y eso significa que hasta que no esté por debajo del 50%, no tenemos garantías como indicador precoz de que la curva puede estar en una tendencia de control. Por lo tanto, tenemos que acometer las medidas que sean necesarias, para que esto se controle. Si nos vamos a los datos con fecha de inicio de síntomas, estamos muy por debajo de la media nacional en la incidencia acumulada con fecha de inicio de síntomas. Estamos en 68,37 casos por 100.000 habitantes frente a los 95,79 que hay en el país. Y ahí sí la tendencia claramente es descendente en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura. La incidencia acumulada a los 7 días, si se compara con la incidencia acumulada a los 14 días, es del 32%. Situación que nos debe llevar a una esperanza, y esa esperanza a animarnos a seguir trabajando intensamente para que esto sea una realidad. También el que seamos capaces de estar haciendo en este momento una tasa de 1.637 PCR por cada 100.000 habitantes, estando por encima de la media del país, nos debe llevar a pensar que el sistema de rastreo está funcionando correctamente y que, por lo tanto, es cierto que tenemos que seguir controlando la incidencia, pero estamos realizando, por parte del sistema sanitario, están realizando nuestros profesionales un esfuerzo inmenso en el control de la pandemia COVID-19. Quiero advertirle también que el porcentaje de camas ocupadas en hospitales de agudos por COVID-19 es del 6,3% en la comunidad autónoma, frente al 10,4% de la media del país. Y el porcentaje de camas ocupadas UCI por COVID-19 en Extremadura es del 14,8%, frente al 21% del resto del país. Si todavía estamos razonablemente bien en ocupación hospitalaria, si tenemos unas cifras adecuadas, en lo que respecta a la realización de PCRs, si estamos cerca de alcanzar el 50% cuando comparamos la incidencia acumulada a los 7 días frente a la incidencia acumulada a los 14 días, lo que tenemos que extraer como conclusión es que nos tenemos que emplear como sociedad
en conseguir vencerle la mano al virus. Y tenemos 3 herramientas para hacerlo. Utilización de la mascarilla, guardar la distancia de seguridad y disminuir la movilidad a lo mínimo imprescindible, así como el lavado de manos. Y luego hay 2 comportamientos que debemos interiorizar en nuestra vida. 1, evitar las aglomeraciones. Y 2, huir del ocio no controlado. Huir del ocio no controlado. Y a eso apelo a la sociedad. Con estos ingredientes, por parte de la sociedad, no será necesario que tomemos medidas drásticas, ni será necesario que sufra el sector económico de este país. Si esto no lo cumplimos, tenemos que tomar medidas drásticas y tenemos, además, que como daño colateral perjudicar al tejido socioeconómico de este país. Por eso apelo a la responsabilidad, por muy cansados que estemos, las consecuencias que se derivan del ocio no controlado, del exceso de movilidad y de no aplicar o relajar las medidas de contención, las medidas de seguridad frente al coronavirus, lo que traen son menos salud y traen también menos salud económica para este país. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Eso es algo que no nos podemos permitir. En cualquier caso, con estas cifras que les acabo de decir, tenemos que tomar decisiones con un carácter de protección de la salud y con un carácter preventivo para que la curva de la pandemia podamos lograr doblegarla. Por tanto, les anuncio que, como acuerdo del Consejo de Gobierno que se acaba de celebrar, hemos adoptado medidas de control de aforos, que afectarán a 150.544 extremeños y extremeñas, ubicados en diferentes localidades, que paso a detallarles. Tendrán controles de aforo, es decir, reuniones de 6, que ya saben que nos la han aprobado, nos la ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ausencia de consumo en barra en los bares, 40% dentro de los locales, 50% en las terrazas, 50% de aforos en todo lo que son los espacios públicos y en todo lo que son los espacios culturales. Es decir, estas medidas de control de aforo los aplicaremos a esos 150.544 extremeños y extremeñas en las localidades de Calamonte, Corte de Peleas, Guareña, Jaraíz de la Vera, Jerez de los Caballeros, Lobón,
la ciudad de Mérida, Olivenza, Plasencia, Valverde del Fresno y Valverde de Leganés. Estas poblaciones tienen unas incidencias acumuladas a los 14 días que van desde los 769 casos por cada 100.000 habitantes en algunas de las localidades a los 328 casos por cada 100.000 habitantes. Y tienen unos índices de positividad en las PCRs que van desde el 30% en algunas localidades al 8,7% en la localidad que menos porcentaje tienen. No obstante, a lo largo de la mañana, le pasaremos una tabla con las incidencias acumuladas a los 14 días, a los 7 días, el porcentaje que suponen en cada una de las localidades y el índice de positividad de PCR para que ustedes tengan toda la información. Hay un segundo grupo de poblaciones que afectan a un total de 10.642 extremeños y extremeñas, en los cuales se ha adoptado la decisión de realizar confinamiento perimetral, aislamiento perimetral de la zona y dentro medidas de control de aforo similares a las poblaciones anteriores. Estas poblaciones son Jarandilla de la Vera, La Roca de la Sierra, Usagre y 3 poblaciones que pertenecen a la zona de salud de Cabezuela del Valle. La propia localidad de Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas. Estas poblaciones tienen una incidencia acumulada a los 14 días que van de los 1.985 casos por cada 100.000 habitantes a los 424 casos por cada 100.000 habitantes, con una positividad de las PCR que van de un 29% a un 15%. Y en ninguna de ellas se baja del 60% cuando se hace la relación entre la incidencia acumulada a los 7 días frente a la incidencia acumulada a los 14 días. Se adopta la medida de aislamiento perimetral con medidas mucho más drásticas que las de las fases anteriores. En concreto, las diferencias estarían en los velatorios y entierros, que los llevamos a un máximo de 10 personas, los lugares de culto, que bajamos el aforo al 25%, las ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas, que los bajamos al 25%, y los bautizos y comuniones, que no pasarán de las 15 personas. Así como en el resto de las celebraciones, el límite máximo es de un aforo de, como mucho, 100 personas. Los locales y establecimientos minoristas se llevan al 40% y cualquier acto que se vaya a realizar en la localidad a la que me voy a referir en este momento tendrán que ser autorizados por la Dirección General de Salud Pública en base a los criterios de riesgo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto,
medidas similares a lo que fue la fase 1, más aislamiento perimetral. Este es el acuerdo que se ha adoptado para la localidad de Almendralejo. Saben que Almendralejo tiene medidas de aforo en este momento, pero a pesar de ello tenemos que suplementar con otra serie de medidas porque no hemos sido capaces de disminuir la incidencia acumulada a los 14 días, que todavía se sitúa en los 440 casos por cada 100.000 habitantes, con una tasa de positividad de la PCR de un 15,4% y con un 59% si comparamos la incidencia acumulada a los 7 días frente a los 14 días. Lejos de estar por debajo del 50%, como debería estar después de haber adoptado estas medidas. Y, por último, se prorrogan durante un periodo de 7 a 10 días los aforos en las localidades de Montijo y de Navalmoral de la Mata, que van evolucionando favorablemente, pero todavía necesitan alguna ayuda más. Vienen semanas complicadas, pero depende de todos nosotros lo complicadas que sean las semanas que vienen. En nosotros está el que las medidas tengan que ser más o menos complicadas. Por eso termino apelando a la responsabilidad, termino apelando a las medidas de seguridad, termino apelando a la protección de la salud. Y ahora me someto a cuantas cuestiones tengan en relación con este o con cualquier otro tema que quieran. Sí, buenos días, consejero. Estas medidas que se toman se pueden entender como que no están dando resultados las que se están tomando, que habría que pensar, porque está visto que lo de reducir aforo, no consumir en barra, no parece que se esté bajando en lo que se pretende, se exige. ¿Se está pensando en dar algún paso más a estas reducciones de aforo? No, yo estoy profundamente satisfecho con las medidas que se han tomado. Cuando las tomamos en Badajoz funcionó y funciona. Tiene una incidencia acumulada en menos de 250 casos por cada 100.000 habitantes. Han funcionado en la ciudad de Cáceres. Tiene 200 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días. En ambos casos, la incidencia acumulada a los 7 días está por debajo del 50%, quiere decir que la curva va descendiendo. Ha funcionado en Cabeza del Buey. Ha funcionado en muchas localidades. Por eso nosotros vamos a seguir tomando esta decisión de control de aforos. Ahora bien, hay determinadas localidades que están muy afectadas por la movilidad. Ese es uno de los criterios que nos lleva a recomendar medidas perimetrales, de aislamiento perimetral. Y luego, el único caso que se nos ha resistido es la localidad de Almendralejo. No entendemos por qué, pero Almendralejo es una ciudad importante, con muchísima actividad, que muchos pueblos de su alrededor dependen comercialmente de Almendralejo y que, por lo tanto, nos tenemos que poner manos a la obra, no solo por los ciudadanos y ciudadanas de Almendralejo, sino también, evidentemente, por los ciudadanos y ciudadanas de toda la comarca de Tierra de Barro, porque Almendralejo es la ciudad más importante de esta comarca, ¿no? Y, por lo tanto, yo no creo que no sirvan las medidas que estamos tomando, sirven, pero, evidentemente, en algunas de las localidades vamos a tener que tomar otras decisiones.
Sí, consejero, buenas tardes. A mí me gustaría insistir un poco en la pregunta que hacía Pablo. No sé si viendo la situación, que cada vez hay restricciones de aforo, cierre perimetral en más zonas de Extremadura, si se plantea a nivel regional, como ya han hecho otras comunidades, como por ejemplo Navarra, pues llevar a ese cierre perimetral de Extremadura si la situación no mejora. Y por otro lado, me gustaría también saber qué tiene que decir el SES al respecto de la denuncia que ha hecho la familiar de una de las fallecidas ayer por COVID-19. Bueno, ya dice en una carta que le ha enviado usted al consejero, poniendo en conocimiento pues una supuesta negligencia por parte de las autoridades sanitarias y que no descarta emprender algún tipo de medida judicial. No sé qué tiene que decir al respecto. Con respecto a la primera, en este momento no se da ningún criterio, para el cierre perimetral de la comunidad autónoma. No superamos en la incidencia acumulada en la comunidad autónoma los 500 casos por cada 100.000 habitantes, que es uno de los criterios. No llegamos al porcentaje de positividad de las PCRs como comunidad autónoma, estoy diciendo. Hay determinadas localidades que ya le he dicho que sí, pero no llegamos a ese 20% de positividad en las PCR en toda la comunidad autónoma. Por lo tanto, segundo criterio que no se cumple. Y tercer criterio que no se cumple es la ocupación de UCI en general. Por lo tanto, en este momento, esa no es la medida a tomar. Situación distinta, lamentablemente, tiene la Comunidad Autónoma de Navarra, que cumple varios criterios, como decía ayer su presidenta, y, por tanto, ha tenido que tomar medidas en un aislamiento perimetral de toda la comunidad autónoma. Nosotros, si tomamos estas decisiones, las estamos tomando con un carácter preventivo para no llegar a esa situación. Les recomiendo que se lean las últimas declaraciones que hacen epidemiólogos de prestigio. Incluso hay una declaración que hay varios epidemiólogos, en concreto 3 epidemiólogos, que han hecho en relación con este tema y que están pidiendo adhesión de otros epidemiólogos. ¿Qué es lo que vienen a decir estos epidemiólogos? Lo que vienen a decir estos epidemiólogos es que es mejor tomar decisiones cortas en el tiempo, contundentes y sobre zonas concretas, que ir otra vez a una fase de confinamiento. Y no lo dicen por la economía, lo dicen por la salud mental de las personas, porque durante el confinamiento se sufre. Por lo tanto, creo que en el equilibrio en este momento tiene que jugar, primero, que no se cumple ninguno de los criterios para el aislamiento perimetral de la comunidad autónoma, y, en segundo lugar, que mientras sea posible adoptar medidas preventivas de estas características, adoptaremos medidas preventivas de estas características para no tener que llegar a esa situación. Si aún así se llega, que no dude la ciudadanía extremeña que tendremos que tomar esa medida, lógicamente. Ay, perdón. Mire, no me ha llegado la carta. Hasta que me he venido al Consejo de Gobierno no había llegado ninguna carta. Cuando lea la carta de la familia, por cierto, a la que le traslado todas mis condolencias, y me pongo a su disposición para aclarar todas las cuestiones de ese tremendo dolor que tienen que tener por la pérdida de su hija, porque además era una persona muy joven y, según me dicen, no tenía factores de riesgo específicos, con lo cual el Servicio Extremeño de Salud se pone a disposición de la familia para ofrecerle toda la información que estimen oportuno y que les sirva para poder aliviar el dolor y para poder saber lo que ha pasado. Y luego prefiero no pronunciarme en relación a lo de las negligencias, porque yo mire, creo que tenemos excelentes profesionales, y no creo que nadie
haya querido hacer daño, ni por omisión ni de ninguna otra forma. Con lo cual, yo entiendo el dolor de la familia, son momentos muy complicados y me ofrezco a que el Servicio Extremeño de Salud le proporcione todos los elementos en relación con la atención a su hija. Y comprendo el dolor por el que tiene que estar pasando la familia. Buenos días, consejero. Sí. Me gustaría preguntarle cuándo está previsto que entren en vigor el aislamiento perimetral de Almendralejo y el resto de medidas de reducciones de aforos. El primer paquete de medidas, que es el aislamiento perimetral de Almendralejo, lo vamos a tramitar hoy. Deben estar redactados ya los informes epidemiológicos completos y el acuerdo. Vamos a intentar que se puedan publicar en el Diario Oficial de Extremadura de mañana, como muy tarde del jueves. Pues cuando se publiquen en el Diario Oficial de Extremadura, a las 12 de la noche de ese día, entrarán en vigor. Yo espero que sea a lo largo del día de mañana, miércoles, cuando se puedan publicar. Previsión, ¿no? Jueves. Previsión sería el jueves. Jueves. Gracias. Jueves podría ser la previsión, sí. No obstante, como en todos los casos, solicitaremos la ratificación judicial, evidentemente. Sí. Queremos publicar todos los 4 acuerdos. Lo dividiremos en 4 acuerdos. Será un primer acuerdo para las localidades que le he dicho de medidas de aforo iniciales. En segundo lugar, aquellas que tienen aislamiento perimetral y medidas de aforo. Un acuerdo específico para la localidad de Almendralejo y un acuerdo específico para la prórroga que se hace de Montijo y de Navalmoral de la Mata. Serían 4 acuerdos. ¿Sí? Sí. Con datos tan dispares, porque ha dicho en Calamonte, Cortepelea, Guareña y tal, se toma la misma decisión cuando hay una incidencia en algunos casos de 769 y otro de 328, porque casi la mitad, la decisión que se toma es la misma. Porque el porcentaje, cuando se compara la incidencia de los 7 días con respecto a la incidencia de los 14 días, es de media bastante inferior. Y luego, es verdad que tenemos controlada la presión asistencial dentro de los hospitales, pero hay dos áreas de salud que empiezan a tener algunas complicaciones, porque empiezan a tener ya una presión hospitalaria un poquito más elevada en cuanto a camas de agudo y en cuanto a UCIs. Me estoy refiriendo a Mérida y me estoy refiriendo a Navalmoral de la Mata. Cierto que todavía no hemos tenido que suspender actividad ordinaria, pero no es menos cierto que la ocupación de las UCI en el Hospital de Mérida empieza a ser importante el número y, por tanto, eso también influye en las medidas a adoptar en función de las incidencias que tengan las distintas localidades. Para que ustedes se enteren de esto, hasta que se acuerde lo que se tenga que acordar en el Consejo Interterritorial del jueves, se toman las decisiones basadas en incidencia acumulada, en lo que supone la incidencia acumulada de 7 días con respecto a 14, en la positividad de las PCR y en la capacidad hospitalaria que existe en ese momento, ¿vale? Con todo esto es con lo que los epidemiólogos finalmente toman la decisión de decirnos qué es lo que les parece que debemos hacer con cada una de las localidades. Y, por supuesto, la trazabilidad de los casos dentro de la localidad. No es lo mismo una localidad que tiene una incidencia acumulada de 1.500 y pico, pero está todo ubicado dentro de la residencia de mayores, vamos a suponer, como ha pasado, por ejemplo, en Casa de Don Antonio, que una localidad donde hay transmisión comunitaria. O sea, la trazabilidad de los casos también influye en que se adopten unas medidas o se adopten otras, ¿no?
Una pregunta más aquí. Pues Fran Morillo está conectado a través de videoconferencia. No sé si Fran querrá hacer alguna pregunta. Fran. Fran. ¿No? Vale. ¿Eso es que me estoy preguntando yo? Sí. Pues ya. Muchas gracias a todas y a todos.